Sin embargo, yo les quisiera pedir, como luego se olvida, les quisiera pedir, ay, lo tengo cerrado el WhatsApp. Bueno, y es que no tengo manera de checar. Oh, tengo cerrado esto. Bueno, a ver, déjenme abrir un poquito acá para quitarme eso de encima. Al fin que todavía no están todos, ¿o sí? A ver, ¿cuántos hay? 14. Ok, todavía faltan unos. Entonces, en lo que eso sucede, ay, voy a intentar subirles esto. Uy. Ah, ¿dónde están? Aquí está. ¿Están emocionados que ya va a terminar el semestre, chicos? Yo ya estoy muy emocionada. Sí, ya hace falta, ¿no? Sí, ya queremos terminar. Bueno, ya los publiqué. El enlace es de Google Forms y ahí dice, ¿no? Es para la evaluación práctica evaluación de la práctica docente en línea, a fin de que los docentes los compartan con sus alumnos. Bueno, esa parte no debería de haber ido, déjenme modificarla. Evaluación del docente en línea. Envíe el enlace. Bueno, así tal cual se los voy a dejar. Guardar. Ok, entonces, pues, voy a terminar la clase un poquito antes para que tengan tiempo de contestar de una vez el cuestionario, ¿sí? Ahora sí nos pidieron que, pues, que la gran mayoría de los, o sea, que intentáramos que la gran mayoría de los alumnos lo pudieran responder. Igual ya se los pasaron en otras materias, ¿no? ¿Alguno ya lo hizo? Yo en una, pero tenemos que elegir la materia de la que es. Sí, creo que el formulario, yo ya no lo abrí, pero creo que en el formulario hay que escoger al profesor y a la materia. Entonces, pues nada más tengan cuidado, ¿no? No me vayan a poner en lugar de... O sea, no me vayan a poner a mí y a evaluar a... Pues no sé a quién, la verdad. Pero bueno, solamente tengan cuidado a la hora de elegir que sí sea el grupo y que sea la materia. Es decir, este es el grupo 6BV1, ¿no? 6BV1 de bioseparaciones mecánicas. Entonces, no sé si viene el nombre del profesor o no, pero bueno, pues tengan cuidado a la hora de elegir el grupo y si me hicieran el favor de contestarlo, pues se los agradecería. Y pues nos lo pidieron a todos, entonces seguramente van a tener que contestarlo varias veces. Y bueno, pues ármense de paciencia, ¿no, chicos? Así yo cuando los evalúo a ustedes, pues también me armo de paciencia
para calificar todos sus exámenes. Entonces, bueno, pues es algo más o menos así. Ok, entonces, el lunes espero recordarles, a ver si no se me olvida a mí, pero bueno, pues esa sería la cuestión. Bueno, es más, se los voy a poner aquí en el chat también. Favor de... Oiga, ¿no saben nada del siguiente semestre? El siguiente formulario. Ya vi lo que... El siguiente formulario. Favor de completar el siguiente uno para por petición. Sí. Ya vi lo que hicieron del cuestionario sobre el video. En general vi los comentarios correctos, o sea, la gran cantidad, la mayoría de ustedes respondió adecuadamente, es decir, sí, sí, dando respuesta desde el punto de vista de video, sí se ve que vieron el video. Por ahí hubo una o dos respuestas que sí me parecieron un poquito fuera de contexto, pero bueno, en general la mayoría de ustedes lo hizo bien, ¿no? Y como les decía, bueno, sí es importante porque como que ese es el método más completo de lavado. Dependiendo del tipo de membrana, el lavado puede ser más sencillo, ¿no? Pero bueno, el más complicado es precisamente el que incluye todas esas formas, ¿no? Que es el lavado mecánico, digamos, el lavado mecánico, el lavado químico, el lavado mecánico, el retrolavado y el lavado químico, ¿no? Bueno, entonces, ahora sí, bueno, ya les puse aquí, también en el chat les puse el enlace. Y ahora lo que voy a hacer es a compartir lo de la presentación, ¿no? Que no la hemos terminado. Entonces, miren, hay varios... Bueno, lo último que habíamos hecho era, bueno, vimos esto de las diferentes características de las membranas, algunas características que son importantes en las membranas y, bueno, una comparación según los diferentes tipos de membranas, ¿no? Y les decía, y vimos algunos ejercicios que todavía son ejercicios sencillos, ¿no? Porque no involucran todo lo que involucra los ejercicios de membranas. Pero bueno, es para nada más para que adquieran un poquito de práctica con algunos de los aspectos que ya van a tener que ver en un ejercicio más completo. Bueno, entonces el día de ahora lo que vamos a ver es un método, bueno, nada más para recapitular un poquito. Les decía, les comentaba yo que generalmente los ejercicios de membranas pues tienen que ver con encontrar el área de membrana a partir de ciertas condiciones que nos dan de concentraciones de permeado y retenido, y estos factores que vimos, ¿no? El factor de concentración volumétrica, el factor de recuperación, el factor de concentración. Entonces, generalmente nos dan concentraciones y nos dan alguno de esos factores y nos piden calcular el área de membrana y la potencia de bombeo. Y el otro tipo bueno, y todos estos generalmente son datos, ¿no? Y la otra cuestión es que nos pueden dar el área de membrana y lo que nos piden encontrar entonces son las concentraciones y la potencia de bombeo. Básicamente los ejercicios son de ese tipo. Y bueno, hay varios métodos para poder resolverlo, ¿no? Ahorita vamos a ver un método que es este método de diseño iterativo y la siguiente sesión vamos a ver otro método que es bueno, desde mi punto de vista es un método más poderoso, que es un método ¿cómo le llamaríamos? Método diferencial e integral, digamos. Es un método más, o sea, utilizando ya
utilizando ya las ecuaciones diferenciales, o sea, un método de ecuaciones diferenciales que, bueno, que es mucho más potente que este, ¿no? Pero bueno, quiero que tengan las dos opciones, entonces el día de hoy vamos a ver este, que es el método de diseño iterativo. Entonces, en este método, fíjense que este método lo vamos a poder utilizar me voy a regresar tantito, perdón, para este caso, ¿no? ¿Sí? ¿Decían algo? No, profesora. Ah, ok, es que me parece escuchar una voz. Para este caso, que es cuando tenemos una alimentación que está pasando continuamente, está pasando en forma continua, y vamos a querer, y bueno, de tal manera que al final o donde termina el tren de lo que son las membranas, porque no siempre es una membrana, es decir, no es una membrana de tamaño, de longitud muy larga, ¿no? De longitud infinita, sino más bien lo que se hace es manejar cartuchos de membranas y se acomodan ya sea en serie o en paralelo, pero bueno, un módulo de membrana sería y entonces está pasando continuamente la alimentación y que conforme pasa la membrana, pues se vuelve un retenido y del otro lado pues tenemos el permeado. Entonces, para este caso, podemos utilizar precisamente este método de diseño iterativo, porque es el caso más sencillo, ¿no? Entonces lo podemos resolver razonablemente fácil o razonablemente o ágilmente, digamos, utilizando este método de diseño. Entonces recuerden que, de acuerdo con el diagramita que les acabo de enseñar, habíamos establecido las ecuaciones del balance, el balance general y el balance por componente para un soluto, y que, bueno, el general es F es igual a P más R, donde este R, por favor, no lo confundan con el factor de retención, ¿no? O con el porcentaje de retención. O sea, esta R es la corriente de retenido. Y bueno, pues ahí discúlpenme, le puse R a todo y luego no me di cuenta que tenía R en el otro lado. Pero bueno, entonces tenemos el balance global y tenemos el balance por componentes para uno de los solutos. Ahorita estamos viendo el caso más sencillo, que solamente tenemos un soluto y tenemos una membrana de etapa sencilla. Y bueno, el balance para el soluto sería entonces la corriente F por la concentración del soluto va a ser igual a la corriente P por la concentración del soluto en el permeado más la corriente del retenido por la concentración del soluto en el retenido, ¿no? Recuerden que si nuestra corriente está dada como un flujo másico, como un flujo másico, porque acuérdense que es un proceso continuo, ¿no? Entonces esto pues podría ser kilogramos por hora o libras por hora o gramos por hora. Entonces, si esto fuera un flujo másico, nuestra concentración del soluto lo tendríamos que tener en gramos o en kilogramos del soluto por kilogramos de la alimentación, ¿no? Para que a la hora que multiplicamos esto por esto, en realidad lo que estoy haciendo es calculando la masa de soluto que viene en la corriente de entrada, ¿sí? Y lo mismo sucede acá, ¿no? Si mi proceso o si mi ejercicio está expresado en flujos másicos, mi concentración tiene que estar expresada también en peso-peso, ¿sí? Es decir, gramos del soluto por gramo de solución o de alimentación, o gramos del soluto o kilogramos del soluto por kilogramos de la alimentación, como lo vimos en el último ejercicio que hicimos, ¿sí? Ahora, si mis corrientes vienen expresadas en volumen, entonces mis concentraciones tendrán que venir peso-volumen, ¿no? Es decir, gramos del soluto por volumen de la solución, ya sea en la alimentación, en el permeado o en el retenido.
Pero hay otra cuestión más importante cuando estamos manejando volúmenes, y es que si vamos a manejar volúmenes, realmente, fíjense que el balance por componente no me afecta. No me afecta porque la multiplicación de un flujo volumétrico por una concentración expresada peso-volumen, pues no me va a dar otra cosa que una masa. ¿Sí? Es decir, sí, bueno, déjenme utilizar mi plumita para hacerlo un poquito más. ¿Dónde la dejé? Aquí está. Ay, bueno. Entonces, vamos a decir que mi flujo, bueno, el diagramita, pues era el diagramita que habíamos visto, ¿no? Es esto. Ay, bueno, disculpen, está medio. Entonces, de un lado tengo el permeado y del otro lado tengo el retenido y aquí tengo F, ¿verdad? Ahora, si este está expresado en flujo volumétrico, quiere decir que F lo podría tener, por ejemplo, en metros cúbicos por hora o en litros por hora, ¿no? Podría ser litros por hora o litros por minuto, o etcétera, ¿no? Pero esto sería un flujo volumétrico. Y mi concentración tendría que tener las unidades coherentes para que a la hora que yo multiplico esto, el volumen de acá arriba de mi flujo volumétrico se vaya con el denominador de mi concentración. Es decir, mi concentración tendría que estar expresada a lo mejor en, bueno, si fuera acá podría ser kilogramos por metro cúbico. Si fuera acá abajo tendría que ser, bueno, a lo mejor tendría que ser gramos por litro, ¿no? Kilogramos de soluto por metro cúbico de solución o gramos de soluto por litro de solución, ¿no? En esas unidades tendría que estar expresada mi concentración para que entonces este metro cúbico se vaya con este metro cúbico, y en realidad lo que estoy haciendo es un balance de masa, ¿no? Un balance de masa para una operación continua, porque voy a tener, en todos los casos, voy a tener kilogramos de mi soluto por unidad de tiempo, ¿no? Y acá pues tendría que ser lo mismo. Entonces, fíjense que aunque F esté expresada en un flujo volumétrico, en realidad cuando yo utilizo esta ecuación, que es la ecuación de balance por componente para un soluto, o ya en casos más complicados para varios solutos, pues en realidad estoy haciendo un balance másico, ¿no? Independientemente de que esto esté en volumen. Ahora, les comento esto porque a veces la concentración se las pueden dar en otras unidades, pero ustedes lo que tienen que hacer es homogenizar las unidades para que cuando hagan esto les quede un balance de masa para el soluto, ¿sí? Bueno, entonces, dicho esto, bueno, vamos a ver entonces el método, ¿no? ¿Cómo funciona este método? Entonces, fíjense, en este método, bueno, aquí vamos a poner, este es el permeado, y el otro dato que necesito es la concentración del permeado. Este es el retenido, y esta es la concentración del retenido, y este es la alimentación, y esta sería la concentración de la alimentación. Bueno, entonces lo que este método me dice es, primero, vamos a asumir que la concentración en el permeado es 0, ¿sí? Es decir, nuestra primera suposición es que el porcentaje de rechazo es del 100%, que nada de mi soluto de interés, va a atravesar la membrana. Cuando decimos que la concentración de mi soluto en el permeado es 0, automáticamente lo que estamos diciendo es que entonces lo que entra del soluto en la alimentación forzosamente tiene que salir en el retenido. Es decir, en otras palabras, que F por la concentración del soluto en F tiene que ser igual al retenido por la concentración del soluto en el retenido, ¿sí? Ahora, si hacemos esta suposición,
recuerden que yo les había dicho que hay una otra concentración que no aparece aquí, pero que es la concentración C, que se denota como C subíndice C, que es como una especie de concentración promedio entre la concentración de la alimentación y la concentración del retenido. Y que esa concentración se calcula de esta manera. Lo que entra más lo que sale del soluto entre el flujo de la alimentación más el flujo del retenido. Entonces, si yo digo que FCF es igual a R subíndice R, esta ecuación es igual a 2FCF entre 2F menos P. ¿Sí? Bueno, aquí acuérdense que hay un balance general donde me dice que F es igual a P más R y que entonces aquí tenemos, si despejamos, ¿cómo es esto? F más R, y entonces lo que voy a hacer es a poner R, voy a despejar aquí, aquí despejo R, y R me va a quedar igual a F menos P. Entonces, si en lugar de poner R, aquí pongo F menos P, entonces me va a quedar 2F menos P, ¿sí? Se fijan, esta ecuación sale precisamente de combinar estas dos. Y entonces, pues finalmente yo aquí puedo factorizar F, porque yo sé que, porque sabemos que P entre F no es otra cosa que el factor de recuperación, ¿no? Entonces, en lugar de poner, bueno, entonces lo que hacemos es, divido todo entre F, divido ambos términos del denominador entre F y me queda 2 menos FR, donde FR era, si no se acuerdan, FR no es otra cosa que el factor de recuperación, que es P entre F, ¿sí? Ay. Entonces tengo esta ecuación, finalmente me quedo con esta ecuación. Fíjense que con esta ecuación yo voy a poder calcular entonces CC. Calculo CC y una vez que tengo CC puedo calcular CP. Porque CP, de acuerdo con la definición de rechazo, y aquí es donde no quiero que confundan esta R con la R de acá, ¿no? O sea, de hecho le voy a poner aquí un simbolito de porcentaje para que se acuerden que es el factor de retención o factor de rechazo, ¿sí? Entonces, yo sé que CP y CC están relacionadas a través del factor de retención o rechazo. Entonces, CP va a ser igual a CC por 1 menos R. Entonces, si tengo el factor de retención o rechazo y puedo calcular el factor de recuperación, entonces puedo calcular CP. Y ese va a ser mi primer valor de CP que voy a poner, ¿no? Entonces, calculo CP. Una vez que tengo CP, con esta fórmula calculo CC. Voy a cambiar de color. O sea, aquí voy a hacer un cálculo y voy a poder calcular, voy a poder tener CC. Calculo C, calculamos CC, ok, y vamos hasta aquí, ¿no? Calculamos CC, y ya que tenemos CC, de esta ecuación de acá puedo calcular CR. Entonces puedo calcular CR, voy a tener acá CR. Y una vez que tengo CR, puedo volver a calcular CP, lo que va a ser mi primera iteración, ¿sí? Voy a tener digamos, el primer valor de CP. Ahora, ya que tengo ese primer valor de CP, calculo nuevamente de mi ecuación del balance, calculo nuevamente lo que sería el caudal del retenido. Y bueno, acá me faltó ponerla, la voy a poner. Entonces vamos a calcular un valor para el caudal del retenido, y ya que tenemos el caudal del retenido, ahora voy a poder calcular
voy a poder calcular un nuevo valor de CR. Un valor de CR. Calculo ese valor de CR y ya una vez que tengo ese valor de CR, ahora sí, con esta fórmula, es decir, utilizando 2, aquí les digo, ¿no? Utilizando el 2 y el paso 3, vamos a calcular nuevamente la concentración de CC y la concentración de CP. Entonces, decíamos que habíamos calculado un nuevo valor de CP, calculamos un nuevo valor, o sea, repetimos, ¿no? Aquí del punto, una vez que calculamos CR, nos regresamos, calculamos nuevamente CC, pero ya no la voy a calcular con esta fórmula de acá, porque ya voy a tener un valor de CP. Entonces ahora calculo con esta fórmula, y ya que tengo esto, vuelvo a calcular CP, y ya que tengo CP, vuelvo a calcular CR, y así nos vamos calculando. ¿Y en qué momento vamos a detener? Bueno, vamos a detener en el momento en que de un cálculo para el otro la concentración del permeado ya no cambie. Y bueno, esa es la manera como funciona este método. Una vez que he llegado ahí, una vez que ya hemos calculado la concentración de P que ya no cambia, entonces voy a volver a calcular una última CC. Vamos a suponer que de aquí a acá todavía era diferente, ¿no? Entonces vuelvo a calcular CP, vuelvo a calcular CR, vuelvo a calcular CP y comparo nuevamente. Aquí, de aquí a acá comparo y son diferentes, ¿no? De acá a acá comparo. Ay, ¿dónde está el borrador? De aquí a acá comparo y ya son iguales. Vamos a suponer que ya son iguales, que iteramos más o menos rápido. Entonces vuelvo a calcular un valor de CC. ¿Sí? Y fíjense que todo este procedimiento, este método iterativo, funciona solamente para encontrar el valor de CC, que es la concentración promedio, ¿no? Entre la alimentación y el retenido. Y una vez que tengo CC, ahora sí calculo mi presión osmótica, calculo la presión osmótica, o sea, todo esto que hicimos nada más fue para calcular CC, pero en realidad fue porque lo que queremos calcular es la presión osmótica. Y una vez que tenemos la presión osmótica, utilizamos las dos ecuaciones que ya hemos utilizado. Esta que nos dice que el flux de permeado va a ser igual a la permeabilidad por la presión transmembranal menos la presión osmótica. Y esta otra que nos vuelve a relacionar el flux, pero ahora nos lo vuelve a relacionar con el área de la membrana, ¿no? Entonces, utilizando estas dos ecuaciones, bueno, utilizo primero esta ecuación, y para lo cual necesito la presión osmótica. Entonces, ya conocí CC, ya sé cómo calcular la presión osmótica, calculo la presión osmótica, este es un dato que les tienen que dar, la presión transmembranal se las tienen que dar, y la permeabilidad se las tienen que dar como dato, o bien les tienen que dar datos experimentales para que ustedes la puedan calcular. Y una vez que tienen eso, van a calcular el flux de permeado. Y una vez que tienen el flux de permeado, pues nos vamos a la ecuación de bueno, aquí le puse P y a lo mejor lo confunde, pero acuérdense que es esto. Esta fórmula de aquí viene de acá, de esta ecuación. Bueno, voy a cambiar de color otra vez. ¿No? Donde que me dice que el flujo es igual, el flujo de permeado, acuérdense, el flujo de permeado, por eso está una P aquí, no es otra cosa que el flux de permeado por el área, ¿no? O al revés, o sea, no me acuerdo ya cómo se las puse. Creo que se las puse así, ¿no? Creo que lo habíamos, de cualquier manera. El flux de permeado no es otra cosa que el flujo de permeado entre el área de la membrana, ¿no? Entonces, de aquí, esta QP,
este flujo de permeado no es otra cosa que P, de acuerdo con esta nomenclatura que estamos utilizando, es un flujo, ¿no? Un flujo por unidad de tiempo, porque aquí estamos hablando en un proceso continuo, pero entonces, bueno, pues este es nuestro flujo de permeado, y entre el flux de permeado, que el flux de permeado lo calculamos con esta ecuación de acá, y entonces despejo y voy a calcular el área de la membrana. Y así es como funciona este método. Entonces, ¿qué es lo importante? Bueno, partir de que Cp es igual a 0 y después ir utilizando estas ecuaciones, pues en este orden, ¿no? ¿Alguna duda? Creo que me hice un poquito de bolas a la hora de estar explicando, pero bueno, ¿tienen alguna duda? Ahorita vamos a hacer un ejercicio de cualquier manera. Pero en general con el método, ¿tuvieran alguna duda? Creo que no, profesora. Ok. Ok, entonces, bueno, vamos a ver este ejercicio, ¿sí? Y bueno, si se fijan, pues es exactamente el mismo esquema que les mostré, porque este método iterativo, como les digo, es específico para resolver este esquema de membrana, ya sea ultra o micro, etcétera, o ósmosis, ¿no? Pero es un solo paso, o sea, es una etapa sencilla, continua. Y bueno, nos dice, una corriente de agua salina a 20 grados centígrados que contiene 2.1 gramo por litro de cloruro sódico en disolución, se desaliniza haciéndola pasar a través de un sistema de ósmosis inversa a razón de 20.000 litros por hora. El factor de recuperación del agua es del 89% y la membrana osmótica presenta un rechazo del 95% para el cloruro sódico a una presión diferencial de 4.13 megapascales, siendo su coeficiente de permeabilidad al agua de 2, siendo su coeficiente de permeabilidad al agua igual a 2 por 10 a la menos 4 kilogramo entre metro cuadrado segundo atmósfera. Calcular los caudales de permeado y retenido. B, la velocidad de flujo y la concentración del agua que abandona la instalación osmótica. Y C, el área de membrana osmótica. Ahí todavía falta uno. Y D, la potencia de la bomba para hacer funcionar la unidad osmótica. Entonces, bueno, pues nos piden un montón de cosas, ¿no? Y parece que nos dan poquitos datos. Pero bueno, pues vamos a ver cómo podemos hacer esto. Entonces, ¿qué datos nos dan? Nos dan la presión transmembranal, que fíjense qué presión tan grandota, ¿eh? 4,13 por 10 a las 6 pascales, ¿sí? Es decir, 40 atmósferas. ¿Por qué? Porque pues es una unidad de ósmosis inversa. Lo que vamos a esperar es que la permeabilidad, perdón, que la presión osmótica del cloruro de sodio pues sea muy alta, ¿no? Porque son partículas ya muy pequeñas. Entonces, esta es mi presión transmembranal. ¿Y qué otra cosa me dan? Nos dan el flujo de alimentación, ¿sí? Nos dan el flujo de alimentación, que son los 20.000 litros por hora. Se pasan 20.000 litros por hora del agua de mar, digamos. Y entonces tenemos el flujo de alimentación, que le podríamos llamar QF. Es igual a 20.000 litros por hora, ¿no? Nos dan el factor de recuperación, ¿verdad? Que le vamos a llamar FR.
Y nos dicen que es del 89%. ¿Sí se acuerdan el factor de recuperación que es? ¿Era el libro que tenía un porcentaje que nos puso profesora? No, ese es el factor. Es que por eso les digo que no se confundan con esos, porque sí son varios. Bueno. Antes de seguir avanzando, este es el coeficiente de retención o el coeficiente de rechazo. A este es al que le puse el porcentaje. El coeficiente de retención o el coeficiente de rechazo. Fíjense cómo este coeficiente de retención o coeficiente de rechazo está dado en términos de concentraciones. ¿Sí? Este está dado en términos de concentraciones. Y de hecho, hay veces, o sea, cuando tenemos este esquema sí se utiliza CC, pero cuando tenemos otros esquemas, que vamos a ver más adelante, en lugar de CC utilizamos directamente CF. CF menos CP entre CF. Y esto es igual a 1 menos CP entre CF, ¿no? Luego tenemos el factor de concentración volumétrica, que es F entre R. Y tenemos el factor de recuperación, que es F, bueno, que lo denotamos como FR y es P entre F. Ay, nos falta uno, ¿no? Me salté el de factor de concentración, donde el factor de concentración es, así solito, es la concentración en el retenido entre la concentración en la alimentación. O sea, todo esto es importante que lo tengan presente porque a veces les dan uno y a veces les dan otro y bueno, ustedes tienen que estar preparados para poder utilizar cualquiera. Pero ahorita lo que nos están dando es el factor de recuperación, que no es otra cosa que P entre F. Y la verdad es que eso nos resuelve mucho el problema porque, bueno, ahorita vamos a ver por qué, ¿verdad? Porque si nos dan F y nos dan el factor de recuperación, ya tenemos P. O sea, aquí es muy fácil sacar P. Y esa P, por ejemplo, en el ejercicio que hicimos la vez pasada, híjole, nos costó más trabajo obtenerlo, ¿no? Pero cuando nos dan este factor de recuperación, obtener P es muy fácil porque lo despejamos de aquí. Bueno, entonces tenemos el factor de recuperación. Tenemos la concentración de la sal en la alimentación, que es 2.1 gramos por litro. Y tenemos el factor de recuperación. Y tenemos el factor de rechazo o el factor de retención, que ese sí es el que usted me acaba de decir. Le voy a poner R%, ¿no? Nada más para diferenciarlo de... bueno, miren, aquí está como S, de hecho. Bueno, pues de todas maneras le voy a poner el factor de retención, que es, ¿qué cosa? A ver si me la dicen, por favor. 95%, profesora. Ok, es del 95%. Bueno, le voy a poner 0.95, ¿no? Bueno, pero yo aquí ya le puse porcentaje. Bueno, espero que no se confundan, chicos. No sé qué hacer realmente. ¿Qué quieren? ¿Le borro el porcentaje aquí mejor? Es que tampoco le puedo poner FR porque FR es el factor de recuperación. Bueno, ya sé, a ver. Vamos a ponerle retención, ¿no? Retención. ¿Cómo dice aquí? Bueno, dice rechazo. Vamos a poner mejor rechazo. Rechazo. Este es el factor de rechazo. Bueno. ¿Y esto cómo o sea, esto qué significa? El factor de rechazo, ¿qué involucra? Involucra las concentraciones, ¿verdad? Involucra CC menos CP entre CC. ¿Sí? Y bueno, cuando lo tengo en porcentaje, pues lo multiplico por 100. A ver, ¿le pueden checar a ver si esto está bien? Sí, sí está bien. Ok. Bueno, entonces tengo el rechazo o retención. Recuerden, es lo mismo, ¿no? Factor de retención o factor de rechazo es lo mismo. RH menos CH.
y me dicen que es del 95%. Me dan la presión transmembranal, que ya la tengo aquí. Me dan el coeficiente de permeabilidad, ¿verdad? Me dan LP. Y afortunadamente me lo dan en unidades congruentes, ¿no? No tengo que hacer mucho cambio de unidades. Es kilogramo entre metro cuadrado. Bueno, nada más a segundo, ¿no? Porque este está en segundo. Atmósferas. Ok. ¿Y qué es lo que me piden calcular? Bueno, me piden calcular los caudales de permeado. Vamos a ponerle una marquita, ¿no? Nos piden el caudal de permeado y el caudal de retenido. Nos piden la velocidad de flujo y concentración del agua que abandona la instalación osmótica. A ver, ¿eso qué quiere decir? ¿Cómo lo entienden ustedes? ¿Qué es la velocidad de flujo, chicos? ¿Sería la velocidad del caudal que se hace pasar por la membrana, profesor? Ajá. ¿Y cómo se calcula? ¿Cómo se calcula la velocidad de flujo? Acuérdense que velocidad de flujo o flux es lo mismo. Entonces lo que les están pidiendo es el flux de permeado, ¿verdad? ¿Y cómo sabemos que es el flux de permeado y no es el flux del retenido? Pues primero porque no hemos visto ninguna ecuación que nos relacione, el flux de retenido con algo. Todo lo que hemos visto que habla de flux, pues es el flux de permeado. Pero además nos dice que abandona la instalación osmótica. Si el propósito de esta operación de ósmosis es desalinizar el agua, pues no puede ser esta corriente, porque esta corriente, al contrario, esta corriente concentra. En realidad, digamos que de acuerdo con el propósito de la operación y del enunciado del problema, pues la que sale de la unidad osmótica o de la instalación osmótica a la que se refiere tiene que ser el permeado, porque esta es la que ya está procesada de acuerdo al objetivo de la operación, ¿sí? Entonces, bueno, recuerden que velocidad de flujo, y aquí no les dicen flujo de permeado, por eso les digo que me gusta ponerle los problemas así para que cuando ustedes los lleguen a ver en otro lado, pues puedan, o sea, no se conflictúen mucho y puedan hacer un análisis y puedan ver a qué flujo se refiere, ¿no? Porque aquí, en primera instancia, tendríamos tres flujos, pero si les hablan de velocidad de flujo que abandona la instalación osmótica, no puede ser otra cosa que el flux de permeado, ¿sí? Entonces les están pidiendo el flux de permeado y les están pidiendo la concentración de esa agua, es decir, Cp. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora les están pidiendo pues el área de la membrana, ¿no? Les están pidiendo el área, que bueno, aquí no sabemos cómo es la membrana y realmente tampoco nos interesa mucho, pero bueno, lo que les están pidiendo aquí es el área de la membrana. Y finalmente la potencia, ¿no? La potencia para poder hacer funcionar la unidad. Ok, entonces, flux. El flux, ¿qué ecuaciones tenemos que nos relacionan al flux con las otras variables? Pues la clásica, ¿no? El flux no va a ser otra cosa que P, o sea, el flujo de permeado entre el área de la membrana, ¿no? Y esta nos está involucrando a dos que son realmente incógnitas. Ahora, ¿qué otra ecuación tengo para el flux de permeado?
tengo que el flux de permeado va a ser igual a LP, donde LP es la permeabilidad de la membrana por la presión, por la presión transmembranal menos, menos la presión osmótica, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué otra cosa tenemos? Que bueno, que me relaciona varias cosas que ya tengo, ¿no? Tengo la presión transmembranal, tengo la permeabilidad de la membrana al cloruro sódico, me falta calcular la presión osmótica, pero sabemos que la presión osmótica es una función, la presión osmótica es una función de la concentración de nuestro soluto, ¿no? De este lado de la membrana, antes de la membrana, es decir, de CC. Entonces, la presión osmótica es función de esto. ¿Y qué otra cosa sabemos? Creo que ya, ¿no? Bueno, entonces, entonces aquí ya está como que delineado el procedimiento, ¿no? Tenemos que calcular la concentración, ¿verdad? La concentración del soluto en el rechazo para poder sacar CC, y una vez que tengo CC, calculo la presión osmótica, y una vez que tengo la presión osmótica, calculo el flux, y una vez que tengo el flux, y contando con que tengo el flujo de permeado, calculo el área. ¿Sí? Esa sería la estrategia de cálculo. Entonces, CC ya dijimos que necesitamos conocer CS, y para esto pues requiero las ecuaciones del balance y requiero de un método para poder resolverlo, que en este caso, como les decía, pues es el método que acabamos de ver, ¿no? Entonces, de acuerdo con este método, mi primera suposición va a ser que nada permea, que toda la sal se queda retenida, ¿sí? Y vamos a hacer el método. Cuando terminemos de hacer el método vamos a tener CR y por lo tanto vamos a tener CC y vamos a poder calcular la presión osmótica. Ahora, ¿qué otra cosa? Bueno, aquí para el balance, ¿no? Para el balance me están dando F y nada más. Pero me están dando un dato muy importante. Por eso les digo que es importante que ustedes, que es importante que vean sobre todo los factores estos. Y me están dando el factor de recuperación. Entonces, eso quiere decir que prácticamente me están dando P, ¿verdad? Y entonces, si tengo F y tengo P, pues voy a tener R, ¿sí? Entonces, F es igual a, bueno, ya la tenía, ¿no? 20,000. P va a ser igual a 0.89 por 20,000, ¿sí? Y eso es igual a ¿cuánto? Y si tengo P, voy a tener S, bueno, aquí le llaman S al retenido, que va a ser igual a ¿cuánto? Entonces hay que calcular estos dos datos, ¿no? Ahora, bueno, F, aquí ya se los había puesto, ¿no? Son 20,000. CF fue ¿cuánto? 2.1. P, ¿cuánto va a ser P, chicos? Y 7,800. Ok, 17,800 litros por hora, y ese, pues la diferencia, ¿no? O sea, 2,200, ¿sí, no? 2,200 litros por hora. Aquí ya utilicé este dato que era el factor de recuperación, y el único que me queda sin utilizar todavía es el de, este es el R%, ¿no? Que es el factor de retención o el factor de rechazo. No se les olvide y no lo vayan a confundir, que es del 95%, o sea, lo voy a poner 0.9.
Y bueno, a esto que tengo aquí no le hagan caso. De hecho, lo debí de haber borrado. Pero bueno, pues no lo borré. Entonces, recuerden que vamos a partir que CP es 0 y vamos a seguir el método. Vamos a seguir el método y hasta llegar a un punto en el que la concentración P ya no cambie. Y en ese momento calculamos CC. Bueno, primero van a tener que calcular CR y después CC. Y ya una vez que tengan CC, calculan la presión osmótica. Entonces, su misión es en una hoja de cálculo o en algún otro, en MATLAB, en MATCAD o en matemática, creo que es lo que... No, MATCAD creo que es lo que más usan ustedes, ¿no? Bueno, no sé, MATCAD, MATLAB, etcétera. En lo que se les facilite, hay que hacer un procedimiento para poder calcular precisamente la concentración CC. Y ya que tengan CC, calculan la presión osmótica, como así calculamos, como hicimos el cálculo la otra vez de la presión osmótica, un ejercicio de la presión osmótica, y ya que tengan eso, pues ya van a poder calcular el flux. Y una vez que tengan el flux, pues van a calcular el área. Está fácil, ¿no? ¿Cos? Sí, profesora. Ok, entonces les voy a pedir, por favor, bueno, creo que hasta aquí terminaríamos la clase el día de hoy, porque ya es viernes, ya estamos cansados, etcétera, etcétera, ya se está terminando el semestre, y además ya van a empezar las posadas, entonces se los dejo para que ustedes lo terminen el fin de semana, y el lunes lo vemos, por favor, ¿sí? Sí, profesora, gracias. ¿Y qué otra cosa les iba a decir? Ah, y por favor, chicos, no se les olvide, descartar. No se les olvide, por favor, lo del cuestionario, ¿no? Que hay que responder. ¿Sí? Sí, profesora. Sí, profesora. Ok. Bueno, entonces nos vemos el lunes. Tengan un buen fin de semana. Ah, profesora. Dígame. El día miércoles no me pude conectar porque se me fue la luz como a las 6:30, algo así, y no hice la encuesta, que mencionó al principio de la clase. Entonces, Pero, no sé si no, sí, tenga dígame. problema. Ajá, con eso. No, de hecho no la he cerrado. Si quiere ¿Pero cuál? No, pero se las pasé el viernes. No, es que me dijeron que el miércoles resolvieron un cuestionario que les puso en el chat. Ay, perdón. No, espérame. Sí, discúlpeme. O sea, la clase pasada, dice usted. Sí, profesora. Ah, sí, está todavía abierto. Bueno, entonces voy a ver la clase porque no la he visto, la veo al rato y lo contesto. Bueno, el formulario de hecho es sobre el video, o sea, donde le subí la presentación, ahí también le subí un video. ¿Sí, verdad? Sí, Bueno, busque un profesora. video. Hay un video ahí y el formulario es sobre el video nada más. Bueno, Pero entonces bueno, veo el sí, también video de la y clase. ya contesto la encuesta. Ajá. Y bueno, y Muchas esta otra, gracias. sí, por favor. Bueno, ok, entonces nos vemos el lunes, chicos. Buen fin de semana. Hasta luego, Gracias, gracias, profesora. Igual. profesora. Hasta Hasta luego. luego, gracias. Adiós.